Bona tarda, benvinguts a la quinta i última jornada de la N15, la Setmana de les Arts que dediquem a literatura, cine, música, pintura i teatre. Us preguntareu per què he despenjat aquest quadre d'allà i el tinc aquí. Bé, perquè aquí podeu veure aquest senyor i jo fa exactament 43 anys. Estan més joves, més guapos, més peluts i en altres temps. Bé, la història és la següent i tinc que explicar-la perquè de tots els amics que han vingut per aquí és potser el més veterà. Un dia de l'any 72 a Boccaccio, la Divingoix, l'Antònia i jo estàvem al Boccaccio i vam trobar al costat a un tipus trafalari, llarguirut, pelut, negre, amb una veu així i uns ulls així com de mig boig, amb una model al costat, els quatre, i ens vam enrotllar, ens vam ficar a parlar. Vam acabar a casa seva, ho recordo, amb el Santi dels Mustangs, parlant de música i de tot. I així va començar una història que al cap de molt poc temps, quan vaig publicar el meu primer llibre, ell va fer la portada i les fotos de la coberta del llibre. Un any després, el 73, al maig, ell era fotògraf, un gran fotògraf, jo era un periodista regular i vam decidir fer una revista de música i així va néixer Popular 1, a l'any 73, al mes de maig. D'això, com hem dit abans, fa molt de temps. Per tant, és un amic quasi de la infància i igual que jo va haver un moment en què vaig decidir deixar la música per dedicar-me a escriure, ell va decidir deixar la fotografia per ficar-se a pintar. I és un pintor reconegut arreu del món, ara en parlarem, per tant és un plaer tindre aquí a un amic, a un vell amic, a un fotògraf, a un pintor i el que vulgueu. Per moderar-lo, aviam, si amb ell fa que el conec 43 anys, en aquesta fa 46 i mig. Així que poc puc dir. És part de la fundació, és el motor, l'ànima de la fundació, que sense ella no l'hagués fet, em va espitxar. Jo sempre dic que la meva dona és una artista multimèdia. Va començar a la Massana, va fer d'escaparatista, va decorar cases, ha fet novel·les, ha il·lustrat llibres, però el seu és pintar, és pintora. S'ha de reconèixer que tot el que sigui de pintura, si jo sé diferenciar un Kandinsky d'un Paul Klee o un Modigliani d'un Bullock, és per ella. No fa ni 10 dies, estava a Viena i us ho juro, res més trepitjar a l'aeroport, el primer que diu és «Oh, mira, el Munch, el Kokoschka i no sé què». Vam deixar les maletes a l'hotel i estàvem al cap de mitja hora a l'Albertina veient una exposició ja. O sigui, la meva cultura pictòrica és per ella. Ella intentarà moderar el José Luis, els tres tenim tota una vida de records. Gràcies per tot i, com sabeu, és l'última jornada. Recordeu que el dijous que ve ens entreguen la medalla d'honor de Barcelona a l'Ajuntament, fita important, i tots hem de gaudir d'aquest premi que molts d'aquí es mereixen per la feina que fan. Gràcies. Sí, encendo aquí. Hi ha més fotos seves. Ya está, ¿no? Sí. Yo lo tengo encendido. Yo quería añadir algo. Y es que Jordi y yo hicimos un tándem muy interesante porque al decidirnos a sacar una revista de rock and roll en el año 73, tuvimos el apoyo de 17 compañías discográficas que nos pusieron publicidad en el primer número. Entonces nosotros salíamos a competir con una revista del grupo Moby Record, no sé si todavía existe, pero algunos de vosotros lo debéis de conocer, que editaban una revista que se llamaba Mundo Joven. Curiosamente era una revista semanal, tenía poca calidad fotográfica, el papel era malo y nosotros salimos con una mensual de 100 páginas con papel couché, pero no solo por eso, sino porque hacíamos muchos reportajes en vivo. Jordi coordinaba todo, hacía la dirección y realizábamos lo que las otras revistas hacían en plan un poco light. Nosotros lo hacíamos a fondo. Jordi hizo muchas entrevistas que son las que luego materializamos en el libro de mitología pop española.
Entonces, yo quiero agradecerle, no había estado en este local, me parece maravilloso, el que me haya invitado, porque curiosamente hemos estado muchos años sin tener contacto. Él estaba con sus libros, yo con mis exposiciones por el mundo, y nos reencontramos, no sé, ahora... Sí, unos meses. Sí, sí. Son cosas incomprensibles porque después tampoco, no te creas, hay veces estas cosas no pasan por casualidad, normalmente siempre pasan porque hay un hilo que nos une por muy lejos que estemos. El dedo del de arriba, ¿no? No sé. Ah, sí, en Juan Sebastián Bach me acuerdo. Sí, sí. Pero fueron muy puntuales los encuentros. Sí. Y luego, quizá por demasiado trabajo de ambos, ha sido Antonia precisamente la que me la ha ido encontrando. Un día me la encontré comprándose un Mac. Yo también soy muy maquero. Y empecé a hacer programación de ordenador con el primer Apple II, que curiosamente fue la única ocasión en que un ordenador llevaba un libreto de programación. Era el iniciático Basic, pero yo con aquello me hice un programa de contabilidad. Yo no sabía contabilidad. En un mes aprendí contabilidad y en otro mes me hice el programa. Lo podía llevar cualquiera y tocando un botón ya le daba la cuenta de la explotación y todo. Y nuestra conexión, Antonia conmigo, ha sido un poco a través del Mac. Sí. Bueno, yo, vamos, que tengo que decir también, ¿no? En realidad estoy al lado de un amigo de muchísimos años y con el que hemos compartido muchísimas cosas. Y yo recuerdo que cuando, es que veis a este hombre que es tan alto y con esta pinta que tiene así como de personaje, que cuando llegábamos a los conciertos, me acuerdo que en los años 70 llegábamos a los conciertos con el Mercedes negro de su padre y la gente se pensaba que éramos los músicos básicamente, o sea, venían todos corriendo a pedirnos autógrafos. O sea que fue una época, la verdad es que fue una de las épocas más divertidas y más fascinantes de mi vida. Y bueno, yo lo que quería es un poco presentaros a este personaje amigo que tengo aquí al lado. Él llega a los 2 años, llega a Barcelona desde Segovia y ya no se va a ir nunca más. Estudia la semana que viene. Pues no sirve. Hasta ahora. La semana que viene me voy a vivir a Inglaterra. Entonces él aquí estudia ingeniería, estudia arquitectura y luego bellas artes. Si os fijáis, la cosa va yendo hacia la... O sea, empieza con ingeniería, luego se pasa a arquitectura, que ya tiene ese punto de creatividad, y luego ya dice, bueno, dejémoslo correr, voy a bellas artes directamente, que es lo que me interesa. En los 70 trabajó mucho para compañías de discos, creando portadas. No sé si os acordaréis de Nino Bravo, de los Pop Tops, de los Canarios. Era gente que en los 70 estaba en la cresta de la ola aquí en España. Y ese era su medio de creación, la fotografía. Bueno, fotografió a gente pues como Freddie Mercury, David Bowie, Lou Reed, Robert Plant de Pink Floyd, de Led Zeppelin, perdón. Mike Jagger, Marilyn Manson. Hay una entrevista que he visto que estás en la CBS, sí, y que te estaban preguntando en la televisión CBS en Estados Unidos, y te están preguntando sobre Marilyn Manson y tú le contestabas que era un tío muy raro, ¿no? Sí, ¿no, verdad? No, creo que me preguntó sobre Freddie Mercury. No, sí, también, pero después de Freddie Mercury, también sobre Marilyn Manson. Sí, porque le dices que, o sea, tú tenías que decirle a la gente o a su manager cómo querías, él se lo decía al Manson. No, en mi caso no, yo podía dirigirme directamente a Manson. Vale. No, fue un fotógrafo que un año después envía a Nueva York, que habían alquilado un estudio y habían aglutinado a todos los medios allí porque él iba de superestrella. Y no le permitían al fotógrafo dirigirse directamente a Marilyn Manson, sino que era un triángulo, tenía el road manager al lado, él
el fotógrafo se lo decía al road manager y el road manager se lo repetía al artista. Bueno, fue un artista un poco de pega. Fue un artista que salió muy fuerte, pero lo copiaba todo. Copiaba a David Bowie, copiaba a Alice Cooper, copió incluso a Pink Floyd. ¿Qué pasó? Pues fue un tipo que provenía de... Era un crítico de rock, precisamente. Al final la burbuja estalló porque, bueno, porque no tenía recorrido. No tenía recorrido, sí. En los 90 ya no solo crea como fotógrafo, sino que empieza a pintar. Y durante 8 años, desde el 1994 hasta el 2004, es director de arte del Real Círculo Artístico de Barcelona. Y este hombre, aquí que veis aquí, mi personaje amigo, ha estado por todo el mundo, en Rusia, Estados Unidos, por toda Europa, exponiendo sus pinturas y vendiéndolas, que eso ya es la leche. Sí. ¿Sabes? Eso ya es un vicio. Eso ya es una cosa que te mueres. Y en fin, aunque actualmente él básicamente estás pintando, ¿verdad? Sí, en los últimos 20 años mi métier casi absoluta ha sido la pintura. Ha sido la pintura. Porque... Perdón un segundo, Martín. Yo te quería preguntar una cosa que tengo. ¿En qué momento se hizo ese trasvase? ¿Cuándo dijiste, bueno, es que hay un episodio previo a todo esto. Yo a los 16 años realizo la primera escultura, mi primera escultura, porque yo empecé haciendo escultura, y encima me la pagaron. Y a los 17 años pues decía, eres del jauja. Pero curiosamente no hice exposiciones en ese periodo. Yo iba al Círculo de Sant Lluc y luego al Real Círculo Artístico. Dibujaba y pintaba modelo. Pero no sé por qué no se me ocurrió. Bueno, sí, porque empecé a hacer fotografía. Entonces la fotografía, por la inmediatez y por los beneficios que me daban, un poco me absorbió. Y durante mucho tiempo, a pesar de que ocasionalmente pintaba, pues realmente me dediqué en cuerpo y alma a la fotografía, porque viajaba mucho y una de las cosas más bonitas que recuerdo es que Narciso Yepes y Nicanor Zabaleta, a los cuales les hice portadas para la Deutsche Grammophon alemana, cada uno lo tuve 1 hora en un estudio enorme en Polygram Madrid, tocando para mí solo. O sea que fue un hito. Y también con Berta, hay fotos tuyas, Berta y Dalí. ¿Estuvisteis mucho tiempo con Dalí yendo a hacer fotografías? No era Berta, era una modelo. Vale, pensé que era Berta. Yo conocí a Dalí a través de una modelo. Yo en aquel tiempo hacía books de modelos, aparte de la fotografía de música. Y Dalí, a esta modelo que yo le estaba haciendo un book, resulta que la cogió en un casting para posar para él. Entonces, su trabajo era alternando los días. Un día trabajaba para Dalí y otro trabajaba para mí. Entonces no era una chica muy brillante. Las modelos en general no suelen serlo. Son guapas y creen la mayoría que es suficiente. Pero bueno. Entonces cuando hablaban Dalí y ella, porque estando todo un día juntos, pues tenía que decir algo la pobre, hablaba de mí. Y un día le dijo Dalí, oye, si tu fotógrafo es tan cojonudo, tráelo y lo conoceremos. Y a partir de ahí, bueno, hay muchas anécdotas, como el test de los borregos al entrar en la casa, que, bueno, es un poco largo de contar. Resulta que durante 4 años yo fui de las pocas personas que tenían libre acceso a la casa de Dalí. Le dijo un día a Arthur, su mayordomo, mira, cuando aparezca Martín, incluso si viene con amigos y yo no estoy, tú les dejas pasar porque es de plena confianza y tal. Luego me enteré que incluso su propio biógrafo tenía que pedir hora y le daban un tiempo limitado, llegaba con su magnetófono y luego se tenía que ir corriendo.
no entendí mucho por qué tuvo aquella especie, bueno, que yo gocé de aquel privilegio, todavía no me lo explico. La verdad es que tenía, bueno, con el tiempo sí que le he encontrado una explicación. Él era muy fan del rock and roll. Entonces yo, el mismo año que conozco a Dalí es cuando editamos la revista con Jordi, Popular 1, y él era mucho fardero. Y le interesaba saber si había estado yo con David Bowie o con Alice Cooper. Con Alice Cooper incluso protagonizó Dalí un videoclip en que él presentaba un tema, una canción, uno de los primeros videoclips de la historia. La experiencia con Dalí fue muy bonita y fueron 4 años hasta que él ya empezó con sus carencias. Es un poco complicado explicarlo. No te preocupes. O sea, era difícil convivir con él en los últimos tiempos. Y con Gala además nos llevábamos muy mal. Había presenciado yo cómo había pegado Dalí a Gala. Y conocí de intimidades que ni el propio Ian Gibson conoció. Porque le tildaba de homosexual. Dalí nunca fue homosexual, era un onanista. Se autosatisfacía, nunca hizo el amor con Gala. Y eso son intimidades que, bueno, poca gente conoce. Si no estás en el círculo más próximo, es muy difícil, prácticamente imposible. Sí. Una cosa, yo tengo la sensación, por tu currículum, que has expuesto más en el extranjero que aquí, que en España. Sí, bueno, yo siempre estuve obsesionado con el extranjero, esa es la verdad. Yo nunca me preocupé de exponer aquí, he hecho exposiciones, sobre todo en Marbella. En Marbella he hecho como 7 exposiciones. Bueno, porque en Marbella me compraban mucho. En una exposición de 17 cuadros vendí 13. Me embolsé una pasta enorme y eso nunca más volvió a suceder. Pero bueno, he hecho en Madrid, he hecho en bastantes sitios. En Salamanca, por ejemplo, un mes lo dedicaron al rock and roll y solo 2 fotógrafos, bueno, era de fotografía esto, solo 2 fotógrafos teníamos espacio propio. El primer fotógrafo de la revista Rolling Stone, que era un tal Baron Bullman, y yo. Y aparte de eso, mis exposiciones, pues bueno, yo focalizaba todos mis esfuerzos pues en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia. Pero España, yo creo que desde el primer momento tenía claro que era un país muy difícil para vender. Tengo un amigo, Lorenzo Quinn, que es escultor, el hijo de Anthony Quinn, que por culpa mía se vino a vivir a España. Por culpa mía, lo digo un poco en figuración, porque realmente fue la primera vez que vendió esculturas. Le monté 4 exposiciones. En Santiago de Compostela la exposición la presentó Fraga Iribarne, que se montó un speech de 20 minutos sin leer nada, hablando de 15 obras de Lorenzo. En Marbella la presentó Gil y Gil. Y luego hicimos Barcelona, el Real Círculo Artístico, y en Madrid un palacete. Y ese fue un contacto interesante porque Lorenzo es un personaje muy creativo que ahora está triunfando. Hace 2 semanas he estado en Nottingham, que es una pequeña ciudad inglesa, y vi en una galería 4 esculturas por encima de las 7.000 libras cada una. Y dije, esto está en la cresta. Es triunfar a lo bestia. Sí. Bueno, yo te voy preguntando cosas, pero tú a tu rollo. ¿Es diferente? O sea, ¿crees que cada país tiene el gusto, una estética diferente? O sea, ¿vendes los mismos cuadros o le gustan los mismos cuadros a la gente de Rusia, por ejemplo, que a la de Estados Unidos? No, básicamente la idiosincrasia de cada país es diferente. En Europa está bastante unificada. Los países latinos somos unos, los otros son otros, no tenemos mucho que ver. Rusia es un país muy culto.
Yo recuerdo que la primera vez que llegué a Rusia me esperaba una redactora de la agencia TASS de unos 70 y pico de años. Hicimos una entrevista de 2 horas y lo sabía todo de mí, más que yo mismo, porque me hablaba de obras que yo ni recordaba. Al día siguiente estaba en 27 medios, entre escritos en Moscow Times, un montón. En Estados Unidos y tuve 2 tipos de exposiciones, las de fotografía con las estrellas de rock y las de pintura. El problema de la pintura es que la gente que está dentro del arte no tiene que escribir de pintura. O sea, hay poca historia detrás de un cuadro. Yeah. Solo gente muy entendida te puede hablar de la técnica, de la composición, etc. Y yo entonces he hecho una pequeña trampa, y es que he utilizado la fotografía para atraer medios con las historias que yo tengo con los artistas, ¿no? Me vino, por ejemplo, una redactora de Huffington Post, que trabajaba también para la revista Rolling Stone, que le interesaba muchísimo la relación que yo tuve con Freddie Mercury. Yo asistí a todas las fiestas que hizo Freddie Mercury. Robert Plant le interesaba muchísimo y tal, y al final me dice: tú sabes que en Estados Unidos no hay nadie como tú que durante 4 décadas haya tenido delante de su cámara posando a las más grandes estrellas del rock. Yo aquello ni me lo había planteado nunca. También había trampa ahí. Yo tenía una revista de rock and roll y entonces los artistas eran proclives a posar conmigo antes que con un fotógrafo que, bueno, podía ser un freelance, no sabían dónde iban a acabar las fotos, etcétera. Sí, no, ya. ¿Qué? ¿Me extiendo demasiado? No, si lo haces de coño, no, perdóname. Y soy yo, que ya se me están acabando las preguntas. No, yo tenía cosas pues venga, preparadas. Te dejo con tus cosas preparadas, José Luis. Bueno, puedes comentárnosla porque tú estás metida también dentro del arte. Yo lo que quería comentar es que en arte, actualmente, los que trabajamos en ello estamos bastante despistados. En principio, la pregunta sería: ¿qué es arte? Digamos que un siglo atrás todo el mundo sabía lo que era arte, o 2 siglos. Cuando ya llegan los pintores rupturistas, nos encontramos con una situación que la valoración de la obra está muy en función del marketing que se crea alrededor. La prueba es de que Van Gogh no vendió cuadros. Entonces, ¿cómo es posible que con el mismo genio e ingenio que tenía en vida, resulta que hasta que no se murió no se le llegó a conocer y a cotizar? Ahora estamos en un momento que en las ferias de arte es tal el galimatías que hay unas que están dedicadas al contemporáneo y muy pocas al realismo. Digamos que la escuela realista es la más complicada. Tú puedes hacer una abstracción, nadie te va a decir que esto está fuera de su sitio o lo que sea, pero tú haces un retrato y pones el ojo en otro sitio y te cae la mundial. Se han dado casos de señoras de la limpieza que han barrido una instalación de una feria de arte porque creía que eran desechos. Bueno, veo que estás de acuerdo conmigo en que el conceptual algún conceptual habría que tirarlo como hizo la señora. Yo creo que la mayoría. La mayoría. O sea, digamos que, por ejemplo, hay un Miró que tiene una base. Yo hago realismo, pero hay una serie de pintores o de artistas que respeto profundamente. Y hay otros que no me interesan en absoluto. ¿Por qué? Porque en principio no se han trabajado, o sea, no tienen oficio. En otro tipo de disciplinas, el bel canto o, bueno, mil disciplinas, sería imposible que alguien que no tiene unos estudios profundos y una aptitud, no solo actitud, sería imposible que hiciera algo. En arte cualquiera puede hacer cualquier cosa,
simplemente con que tenga un respaldo. Por ejemplo, hay una organización, Saatchi & Saatchi, que son publicitarios, que esta gente cogen a un pintor, como su colección de pintura es de las más importantes del mundo, pues resulta que en cuanto compran es como eso de la bolsa que se contagia de los unos a los otros. Ese artista sube como la espuma, aunque detrás no haya absolutamente nada. Aquí en España hay dos galeristas, Jona de Aizpuru y Soledad Lorenzo. Soledad Lorenzo se acaba de retirar, bueno, se ha retirado hace un par de años, que llegaron a decir con toda su prepotencia que quien decidía lo que era arte en España eran ellas dos, eran las promotoras de Arco, de la Feria de Arco de Madrid. Lo que yo os quería comentar es que no os creáis nada del arte que hoy se vende como tal, ni de las cotizaciones que existen, porque son producto puro y duro del marketing, excepto los realistas. Un Antonio López da igual que lo coja una galería u otra, hay una calidad intrínseca en eso que es indiscutible. Pero resulta que Antonio López tiene una cotización parecida a Miquel Barceló. Para mí es alucinante. Y Miquel Barceló es un individuo que a nivel mundial es súper apreciado. En una entrevista que le hice a David Bowie en Nueva York me dice: mi pintor favorito es Miquel Barceló. Digo, muy bien. Y resulta que tiene una editorial de libros de arte. Luego me preocupé de saber qué libros de arte hacía, ¿no? Los más raros. O sea, aquello de decir, estamos en la vanguardia. La vanguardia es aquello que nadie entiende, pero que se supone que hay un listo que es el que decide que eso es arte. Con lo cual, pintores que hemos trabajado duramente, que nos hemos hecho muchas sesiones de pintura, pues en círculos artísticos o cosas de esas, luego vemos que aparecen cosas en el mercado que adquieren unas cotizaciones espectaculares y realmente no sabemos por dónde tirar. Anoche estuve cenando con un amigo escultor que dejó de esculpir hace 4 años y ahora se dedica a fotografiar sus esculturas y luego ponerle con un mestizaje de plásticos, de ceras, etcétera, porque ha decidido que él, que es un grandísimo escultor que hace figuración y tal, su obra no tiene salida. Y eso a mí me da mucha tristeza. Bueno, hace pocos días un Modigliani alcanzó la cifra de 170 millones de euros. Aunque Modigliani, a mí no me gusta Modigliani, pero aunque Modigliani se le suponga un gran pintor, etcétera, 170 millones de euros me parece casi inmoral. Sí, ciertamente. Un poco a modo didáctico os podría contar las técnicas a través de la historia, porque, bueno, si no estás muy metido en ello tampoco te preocupas. Nosotros pasamos de las cuevas de Lascaux hace 18.000 años, nada menos, que trabajaban con pigmentos que los sacaban de la naturaleza, al temple, que fue un aglutinante con clara de huevo, con el que se hacían murales. Eso perduró durante muchos años. La acuarela ha sido un medio muy interesante, pero muy poco apreciado. Os diré por qué la acuarela se debería de apreciar más. Porque en una acuarela, siempre me estoy refiriendo al realismo, claro, cada pincelada se ve. Ni en óleo, ni en acrílico, ni en ninguna otra técnica. Eso sucede. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ver cuál ha sido la intención del pintor, cómo ha ido evolucionando esa obra y realmente para mí es un gran disgusto que exposiciones de acuarela prácticamente no hay. Luego llega
el acrílico llega en los años 30, lo descubre un mexicano, porque es una capa plástica que para murales va muy bien. ¿Qué sucede con los mexicanos? Los mexicanos son muy aficionados a los murales. Hace mucho calor. Y entonces dijeron, bueno, con las técnicas habituales no funcionamos. Bueno, también fue el ingenio del individuo que con una serie de polímeros y pigmentos consiguió pues, poder pintar. Luego tenemos el óleo, es anterior obviamente al acrílico, con Van Eyck. Yo creo que aquí, con el descubrimiento del óleo, empieza la etapa contemporánea. ¿Por qué? Porque el óleo es un medio muy dúctil, es más complicado de trabajar que el acrílico, digamos, pero los efectos que se consiguen con óleo no tienen parangón con el resto. ¿Por qué? Porque se pueden trabajar con veladuras y capas y todas esas capas van aportando una profundidad a la obra. Yo creo que fue en el 94 que presenté obra digital en la feria en la Expo Feria de aquí de Barcelona, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Los críticos se dividieron en dos bandos. Yo pintaba pues con un lápiz digital, imprimía las imágenes y en aquel momento el 50% decían que eso no era arte y el otro 50% que sí que era arte. Vendí algunas cositas, pero a gente que realmente no pensaba en comercializar eso, o sea, les gustaba, lo compraban y punto. Pero el palo que recibí de los críticos fue increíble. Decía, ¿por qué no expone su obra convencional hecha a mano y expone el digital? Total, que me frustró tanto que no volví a pintar más en digital. Me quedé, lo dejé ahí en el baúl de los recuerdos. Los críticos a veces son... Los críticos han cometido tantos errores a lo largo de la historia. Sí, desde luego. Bueno, y además hay cosas que yo detecto. Por ejemplo, uno de mis pintores favoritos es Velázquez. Pues Velázquez no tenía ni idea de perspectiva. Y hay algunos cuadros en los cuales se ve una figura principal, un horizonte y un perro que teóricamente, por los puntos de fuga y tal, estaría flotando. Nunca he oído a ningún crítico que hiciera una crítica de este tema. Que comentara eso, ¿no? No, nunca. Bueno, y muchas más cosas. Luego voy a comentaros cómo trabajaba Dalí. Dalí utilizó una técnica que ya empezó en el siglo XVII con la cámara oscura. La cámara oscura era una lente esmerilada, todavía no había bromuro de plata, no se hacían fotos, pero el artista ponía el objetivo y detrás en la pantalla esmerilada hacía el boceto. Los dibujos de Canaletto, por ejemplo, de Venecia, hubieran sido imposibles porque la técnica de los 3 puntos de fuga que requiere una perspectiva lo desconocían, no se habían hecho estudios y es otro tema que los críticos nunca se lo he oído comentar. ¿Por qué? Pues porque los críticos no conocen bien el métier. Yo entiendo que un crítico tendría que saber tanto o más que un pintor. Pues sí. Realmente deberían de ser pintores que en un momento dado pues no les interesará continuar, pero que sí que conocieran la técnica. Pero acostumbran a ser no pintores que querrían ser pintores. Exacto. Y bueno, en el rock, que es el tema que más conocemos, sí. muchos críticos hubieran querido ser estrellas de rock. No tienen ni zorra idea de música. Sí. Pero mira, se apuntan al carro y van haciendo sus cosillas. Tampoco tienen larga trayectoria. No, tampoco. No son Jordi Sierra y Fabra. No. Bueno, esta pequeña disertación sobre la técnica creo que es positiva.
básicamente, cuando se habla de todo eso, la gente se confunde bastante, porque no entienden para qué sirve el aglutinante. El aglutinante es lo que hace que el pigmento llegue a depositarse sobre la superficie. Realmente la pintura se basa absolutamente y únicamente en el pigmento. Una vez el aglutinante o bien se amalgama con el pigmento o no, porque en algunos casos, por ejemplo en el óleo seca por oxidación. Yo he visto pintores que le ponen un secador para que se les seque antes. Y eso se puede hacer con acrílico, pero no se puede hacer con óleo. Volviendo a Miquel Barceló, los primeros cuadros de Miquel Barceló, yo conozco a una persona que lo tiene, se están cayendo. ¿Por qué? Porque mezclaba indiscriminadamente óleo y acrílico. Y acrílico, sí. Digo, pero a ver, si tú te quieres dedicar a algo, no puedes preocuparte de las bases, de si puedes poner un óleo con un acrílico. Por ejemplo, se puede poner una base acrílica y encima pintar con óleo, pero no al revés. Porque los secados van cada uno por su lado, cada uno tiene un tiempo diferente. Y lo que provoca son grietas. Mientras que el acrílico seca por evaporación, el óleo seca por oxidación. Sí. No tiene nada que ver. Oye, nos estás diciendo muchas cosas interesantes, Martín. Oh, bueno, me había notado también otro tema que voy a desfacer un entuerto. De Dalí se ha dicho que era un gran dibujante. Dalí no tenía ni idea de dibujar. No me digas. Pues yo también pensaba que era un gran dibujante. Ni idea. Mira lo que nos estamos enterando hoy, ¿eh? Yo lo he visto y la modelo con la que yo trabajaba estuvo a punto de darle en la cabeza con él. Sí, porque hizo una gorda horrorosa. Él trabajaba con proyección fotográfica. Yo le hice fotografías, me hizo algunos encargos. Claro. Sí que consiguió una gran técnica pictórica. Yo incluso dudaba de que él hubiera acabado sus obras. Porque hay saltos, digamos, cronológicos en los cuales una pintura tiene un acabado muy bueno y luego entre medio hay otros con muy malos acabados y luego viene otro con buen acabado. Se rumoreó en la época que yo iba por la casa que había un ilustrador norteamericano que era el que le acababa las obras. No me hubiera extrañado nada. Lo que pasa es que eso era muy listo y lo tenía muy bien guardado el tema. Él tenía 2 estudios. Si algún día vais por llegar lo veréis. En el estudio que él pintaba no se enseña, porque es un sótano de unos 12 metros cuadrados que se accede desde el estudio principal. Y fijaros qué vis tenía el tipo, que montó un estudio como si fuera un estudio de cine. No tenía nada que ver con el estudio de un pintor, era un estudio para enseñar. Desde luego, él un poco inventó el marketing, supongo. Sí, absolutamente. Era brutal, ¿no? La mise en scène que él tenía, para mí era la misma que un director de cine. Una estrella de rock and roll. Sí. Yo tuve la suerte de acceder al estudio como una cosa que ya, bueno, se pasó un día diciéndome que él me iba a enseñar el estudio. Yo, no, si ya lo he visto. Dice, no, ese no. Entonces estaba pintando un cuadro del príncipe, entonces, el principito, Juan Carlos, que llevaba traje militar, y le había puesto en el espacio del corazón unos cajoncitos, ya conoceréis obras. Sí, los cajones famosos de Dalí. Venus con cajones y tal. Sí. Entonces la vista era un poquito cenital y se le ocurrió, brillante idea, pero no aceptada por la familia real, de que dentro del cajoncito no había nada. Entonces el cajoncito se lo hicieron quitar, que se lo comiera con patatas. O sea que el retrato que hay de Juan Carlos inicialmente llevaba un cajoncito y el que he visto posteriormente ya no había cajoncito. Entonces él trabajaba con un montón de fotos
No le hizo posar, que yo sepa, o quizá le haría algún boceto. Pero eso es una técnica que los que hacemos retrato la utilizamos mucho. Hacemos un boceto a lápiz, siempre que haya tiempo lo hacemos del natural, pero es raro que alguien de un determinado nivel te posee pues 12, 15 horas, que es lo que se tardaría en un retrato. Yo sí que lo he hecho muchas veces, pero lo curioso de Dalí fue que en ese estudio inferior, bueno, era un sótano, por lo visto pasaba muchísimas horas, porque sí que se le tiene que reconocer que ha sido de los artistas que, teniendo un nombre, ha querido seguir trabajando y tomándose tiempo para acabar las obras, cuando su sola firma ya vendía. Ese estudio no tenía ninguna ventana, era absolutamente cerrado. Y a mí eso sí que se me quedó, porque mi estudio de Barcelona es un sótano sin ninguna ventana. Pero bueno, lo mío tenía otra motivación, yo lo utilizo de estudio de pintor y de fotografía. Entonces la fotografía siempre me ha gustado crear la iluminación, porque digamos que el 50% de una buena foto es la iluminación. Vemos que la mayoría de fotos se hacen con flash, el flash aplana completamente y solo las personas muy fotogénicas salen bien. Yo jamás he hecho retrato con flashes. Sí que entraña una dificultad, y más en aquella época que yo trabajaba, que las películas no se podían forzar. Yo, con un laboratorio de Barcelona que todavía funciona, que se llama EGM, conseguimos que una película de 400 ASA, los que conozcáis fotografía convencional lo recordaréis, conseguimos forzarla hasta 6.400 ASA. Es lo que hoy sería una cámara, tendría una cámara de nivel medio alto. Ahora se llega incluso hasta los 128.000. Pero bueno, las normales, estas de bolsillo, llegan a los 6.000, que es lo que yo conseguí entonces. Curiosamente, yo hace 3 años, creo que fue, recibí una llamada del manager de Genesis, que llevan preparando una reedición del álbum The Lamb Lies Down on Broadway, porque en una de las canciones, ahora Jordi me ha enseñado el especial que hicimos, sí, pues resulta que en una de las canciones había tan poca luz en escena que solo tenían fotos en blanco y negro. Yo era el único fotógrafo que tenía fotos en color, ellos habían visto el monográfico que habíamos sacado. En 15 días yo hice las fotos en Ámsterdam y los sacábamos aquí, y ellos actuaban en Badalona. Y un manager canadiense me llamó, dice, es que las únicas fotos que hay en color son las tuyas. De ese tema son tuyas. Están haciendo un videoclip con base fotográfica. En vez de hacerlo con film, lo que hacen es una combinación de fotos. Y me hizo mucha ilusión, porque digo, fíjate, en aquella época, bueno, os contaré otra cosa, yo inventé los paraguas en los estudios fotográficos y fui tan burro que no los registré. Me hubiera forrado. Todo el mundo entonces trabajaba con focos en los estudios. Yo me monté flashes de reportero con células fotoeléctricas que se disparaban por simpatía, y yo me iba a hacer a mis artistas con los paraguas que sí, yo me acuerdo de tus paraguas, sí. A todo el mundo les parecía una rareza. Me acuerdo de Ana Belén, dice, oye, que no llueve. Sí, yo, no, si es para reflejar la luz. Pues esto me lo fabricaron en Arpí, esta casa de las Ramblas, y los mismos de Flash decían, pero ¿qué vas a hacer con estos paraguas y estos adaptadores que has escogido y tal? Nunca se lo conté. Es que los secretos no se cuentan. Sí. Esta foto, que hay una ventana detrás, sí. Recuerdo los paraguas que pusiste para claro. Que saliera así. Para no tener un contraluz. Sí. La de paraguas que había para hacer esta fotografía
Pues los paraguas tardaron como 10 años en empezarse a fabricar y a comercializar. Supongo que alguien me lo copiaría o a otro se le inventó. Sí, porque a veces las ideas sí. Puede ser. Bueno, como ya estamos más o menos llegando al final, si queréis preguntarle cualquier cosa o si alguien quiere preguntar. Sí, soy un chico fácil. Es un chico fácil. Una cosa que antes he dicho es que observar que Antonio le está llamando Martín, no Martín. Y es porque cuando nos conocimos todos, yo era Jordi, pero él era Martin J. Luis. No, Él era Martin J. Luis. Y él era Martin. Entonces, claro, la gente dice, no, es Martin, no. Todavía es Martin J. Martin. Bueno, para nosotros sí, claro. Luego fui ya Martín, José Luis Martín Frías. Una pregunta, que yo me he hecho claro. Vas a Moscú, allí hay rusos. Sí. Algunos. Te expones, es un cuadro. ¿Qué diferencia hay entre ponerle a un cuadro 5.000 euros o 10.000 euros? Pues fíjate qué barbaridad viene al hilo de lo que dices. La galería se equivocó y puso los precios que yo le había dado sumando su comisión y los puso al doble de precio de lo que se debían de vender. Y yo, como estaba en rublos y en ruso, no me enteré hasta el final de la exposición. Digo, bueno, ¿y cómo lo vais a solucionar? No, ya a los que se han interesado ya les llamaremos y tal. Pero el precio, bueno, depende de... Muchas veces los fijan las propias galerías al principio. Cuando uno ya es un artista más o menos cotizado, pues tú mantienes unos precios en todos los países, el mismo precio. Sería muy desagradable a alguien que ha pagado 6.000 euros por una pintura que luego se la encontrará a 3.000. Entonces, en el periodo de crisis todos los pintores lo hemos pasado un poco mal porque, claro, eran precios para un periodo y no para el siguiente. O sea, la crisis ha fastidiado a galerías, a pintores, porque no podías bajar los precios. Realmente las galerías hacían chanchullos y a los que más o menos compraban decían, bueno, aunque el precio es así, te haré en descuento los descuentos. Pero no lo digas. Anticrisis. Sí. Pero en Rusia fue muy bonito porque me dedicaron 3 salas para pintura y 3 para fotografía. Un cuarteto de cuerda, bueno, unos detalles. Y además en Rusia yo no podía enviar la obra enmarcada, ni en bastidor, ni nada, porque no hay una tasación de la obra más que la que deciden los peritos de Hacienda. Entonces, llega la obra de un pintor, ellos lo tasan y te hacen pagar el 70% de depósito sobre el precio de la exposición. Con lo cual hay muy poco extranjero, al menos en el periodo que yo estaba exponiendo, que era el 2006, que pudieran exponer allí. Era casi del todo imposible. Y los precios, pues la pregunta que me hacías es esto. Tú empiezas con unos precios X y luego, pues... Pero para mucha gente, la gente media piensa que si un cuadro vale 100.000 o vale 50, y que el de 100.000 es mejor, y aunque sean iguales, piensan, no, es que tiene más cosas. No está relacionado, no está relacionado. Está relacionado con el currículum del artista como base principal. Tú has expuesto en una serie de galerías y en una serie de países y entonces tu cotización es más alta que si has expuesto en tu pueblo y alrededores. Pero no hay una tasación ni hay nadie que te diga. A mí me ha sucedido a veces en algún sitio que han dicho estos precios, en Portugal por ejemplo, estos precios para aquí en Lisboa y tal son un poco altos. Y entonces digo, bueno, pues a darles descuento. Pero yo siempre he puesto cartelas con los precios, cosas que durante muchos años las galerías no querían que se pusieran los precios en las obras. Pero como a mí siempre me ha molestado entrar en una tienda y tener a un señor que me esté vendiendo la moto, digo, pues yo quiero que el que vea un cuadro sepa lo que vale y si le interesa se dirija y no que
que tenga que estar un señor detrás de ella diciendo, pues esto vale esto y esto lo vale esto. Nunca lo he entendido, pero he tenido siempre una batalla con esto. Actualmente prácticamente casi todas las galerías ponen precios, excepto las de mucho nivel. Usted misma. Yo tengo dos preguntillas y son cortas, supongo que la respuesta será cortita. Yo conozco un artista, y está por ahí presente, que jamás le pone títulos a sus obras. Sí, jamás. sí. Porque Esa es la moda de los 70s. No, yo sí que las firmo y grande. Firma grande que se vea bien. Hablando de tamaño, una cosa que a mí siempre me ha sorprendido es el tamaño de algunas obras. Cuando las ves en los catálogos, Sí. claro, yo no me fijo nunca en las medidas, nunca, yo miro el cuadro y me fascina, y luego llego a la exposición donde está puesta y me resulta que es un cuadro minúsculo, o al revés, Sí. es un cuadro enorme. ¿Qué hace que un pintor decida que eso que va a pintar va a ser así de pequeño o así de grande? Bueno, la temática es la que manda, básicamente. Cuando te decides a hacer una obra, tienes que calibrar primero desde qué distancia quieres que se vea, por ejemplo. Yo tengo algunos primeros planos que tienen 2 metros de ancho y es un close-up así. Entonces, eso es muy efectivo para ponerlo a una cierta distancia. Si es una galería estrechita y tal, no puedes poner ese tipo de obra. Yo tengo una amiga en Holanda que hace retratos, es una gitana española que se fue a Holanda, que un señor le cedió un estudio, está muy cotizada, trabaja con una galería londinense. Esta hace cuadros de 2 metros por 2 metros y son retratos, o sea, es solo la cara o busto. Cada obra creo que requiere unas medidas, pero no hay una norma. Adelante. Un par de preguntas que están bastante... Sí. Comentabas antes el hecho de que Van Gogh se está cotizando ahora y no cotizó nada cuando estaba en vida. Me ha parecido entender que hay una calidad detrás, etcétera, y lo ligaba con que decías que Barceló era como un blues. ¿Y esto es que Barceló no se venderá dentro de 50 años? Sí. Mira, todos los que yo le atribuyo a Barceló, como le atribuyo, por ejemplo, a Picasso, que han conseguido ser rupturistas. O sea, todos los pintores, todos los artistas que han conseguido hacer una transición, con el paso del tiempo se les reconoce y su valor pues sube. Yo no es que desprecie la obra de Barceló, a mí personalmente no me gusta y sé que técnicamente es un fiasco, pero bueno, doctores tiene la Iglesia, o sea, no creo que el hecho de que un pintor tampoco tenga muy buena técnica no es lo más importante. Yo soy un obsesionado de la técnica, pero yo creo que lo más importante es qué representas y qué transmites. Si con 4 trazos tú eres capaz de transmitir mucho, que puede ser el logotipo de Nike, por ejemplo, pues ya es suficiente. Lo que es triste, claro, es que pintes una obra y luego se te caiga. Pero aparte de eso, mucha gente sí que ve en determinados artistas abstractos cosas. Yo también, yo he hecho abstracción y muchos de los cuadros que yo tengo tienen el background, tiene fondos abstractos. Permitirían incluso quitar las figuras. Claro, yo al ser realista prefiero incorporarlo. Hay cuadros míos pues que pueden tener 2 metros por 2 metros y la figura ocupa 20 centímetros. ¿Pero por qué? Porque yo quiero seguir con mi línea, pero yo aprecio la abstracción, no es que no la aprecie. Y creo que, por ejemplo, Picasso, digamos que hoy está en una cotización y en un nivel por encima de Matisse.
cuando fue un copión de Matisse. Matisse no tiene la cotización hoy que tiene Picasso. En su día sí. Matisse era millonario y Picasso no. Pero por una serie de circunstancias, Picasso ha triplicado o cuadruplicado los precios de Matisse. Bueno, yo creo que un poco también está relacionado con el momento, digamos, en el que estamos viviendo, de que el dinero, pues, se lo puede comprar todo y le da valor, ¿no? Claro. Cuando ya vimos a Machado que dice que es tenencia como cultivador de precio, ¿no? Pero con una botella de un Burdeos valga 200.000 euros, una botella de vino que no se la puedes beber porque está estropeado, también se puede relacionar entonces con según qué tipo de pinturas. Y le doy la vuelta al tema. Ahora hay el movimiento anti-Renoir, que dicen que hay un montón de cuadros de Renoir que son pura basura y que hay exposiciones en las que ha habido gente que ha dicho que los descuelguen porque no valen nada, que los pintó para poder ganarse la vida con la burguesía de la época. Claro, cuando terminas pensando que es un problema de cotización de mercado, el concepto arte es de un montón de comidas. Sí. Por eso digo, o sea, mi primera intervención era ¿qué es arte? ¿Y qué es arte? Os ponía el ejemplo de estas galeristas de Madrid que decían que ellas eran las que decidían que era arte. Entonces, digamos que estamos en un momento de confusión que creo que no acabará nunca. O sea, irá increciendo. ¿Por qué? Porque es más importante el marketing que la obra. Si una determinada galería, hay un caso paradigmático que es Julian Schnabel, este lo cogió Saatchi & Saatchi, tiene un edificio de 5 plantas en Manhattan, es uno de los pintores más cotizados que hay y su obra realmente para mí no vale, pero si tú por ejemplo te coge una Marlboro es una de las mejores o más importantes galerías y tiene el buen criterio la Marlboro de tener realismo y abstracción, o sea, es un Zara del arte. Entonces, que a ti te gusta realismo, pasa por ese lado, que te gusta abstracción, te vas por ese otro y ya está. Entonces cubren todo el mercado. Eso antes no era posible porque la mayoría de galeristas que yo he conocido han sido de vocación. Bueno, digamos el 30%, tampoco voy a exagerar, el 30%, que les gustaba la obra, que incluso arriesgaban su dinero y que hacían en muchos casos de mecenas de pintores. Pero todo ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque hoy existe la bolsa. La bolsa, bueno, os pondré un símil en el rock and roll. Un día David Bowie decidió entrar como persona, como artista, en bolsa y empezaron a comprar acciones de David Bowie. Después de él, pues vinieron muchos otros. Michael Jackson se hizo con los derechos de Beatles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando tú entras en bolsa, es el entorno el que decide los precios. Hay casos de pánico, lo que ha pasado con Volkswagen, y nunca se sabe hacia dónde va a ir la cotización de determinado producto que se queda al albur de terceros. No tiene nada que ver ya el artista, ni su entorno, ni nada. Son las galerías. Hombre, para mí hablar mal de las galerías es un poco triste, pero realmente, como estamos aquí en Petit Comité y no nos oye nadie, pues me explayo. Yo he tenido galeristas fantásticas, de corazón. Tengo una en Charlotte, en North Carolina, que es una chica que se entusiasma, y tengo una manager que fue la que creó CNN Moscú, es una rusa que vive en Atlanta, y esta mujer había hecho pintura, es muy profesional de esto, y realmente se dedica a esto porque lo siente.
porque ella ha tenido ofertas de compañías de vuelos privados y un montón de cosas. No ha querido hacer nunca nada más que arte. Pero esos son pocos cosas. ¿Qué es arte para ti? Porque estamos hablando de lo que no es arte. Y esa es la Pues mira, el arte, sí, para mí. Sí. Arte para mí es lo que yo hago. Te repasas mi... Bueno, fuera de bromas. Yo creo que el arte tiene, ante todo, que tener una buena cosecha, una buena elaboración, ¿eh? Que el artista, entre comillas, sepa lo que está haciendo. Cuando yo digo que hoy día no se sabe por dónde va el arte, es porque hay muchos que no tienen ni zorra idea, pero que tienen el medio de cómo colocar su arte. Y tú serás consciente de ello. Soy total y absolutamente consciente y lo padezco. Yo tengo una pareja ahora que es arquitecta y durante 2 años se ha pasado pintando. Hace poco ha hecho una exposición en Barcelona y me decía, bueno, ahora que nos vamos a Inglaterra, ¿cómo tendría que hacerlo yo? Digo, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que coger los contactos que ya tenemos y que te contacten con otros contactos. Es lo único que hay. Tú vas con tu dossier a una galería y es que ni te reciben. Yo aquí he ido a la Parés hace muchos años. Me dijeron, no, nosotros es que no recibimos a nadie. Envíenos una carta o algo así. Digo, es que ya ni siquiera el director de una galería recibe a un artista. ¿O no le puedo dejar el dossier para que lo vea? Pues ni eso. Y lo digo con nombres, ¿eh? Galería Parés. No recibe a los artistas. Y la experiencia que yo he sacado, yo ahora he expuesto en Mónaco, por ejemplo, pues porque mi galerista francesa ha hablado con una amiga suya de Miami que tenía un stand allí y me metieron la obra. Yo ni me enteré. Cuando esto está institucionalizado, por ejemplo, esta galerista de Miami ahora le han encargado el ayuntamiento, o ella ha propuesto al ayuntamiento, que durante un mes todo Miami sea arte, arte en la calle, con proyecciones de arte con proyecciones sobre edificios, esculturas hinchables, etcétera, etcétera. Es una chica sudamericana que tú la ves y dices, bueno, pues podía ser cualquier otra cosa. No la identificas como una mujer de arte, pero tiene mucha labia, es muy simpática. ¿Y qué sucede con ella? Que tiene una vis comercial impresionante. Y como la mayoría de norteamericanos son niños grandes, no tiene nada que ver con Europa. Se entusiasman con cosas por lo que les cuentan Bueno, es en el único sitio donde se vende a John Wayne con las cananas, las pistolas y estas cosas, como obra de arte. Donde Andy Warhol hace una fotocopia, la colorea y ahora se vende a muchísimos millones, ¿no? Eso quizá en otro país no hubiera sucedido. Porque ¿a quién le interesa una fotocopia de Elvis Presley con 4 colorinas por encima? Hay graffiti que está muy bien. Yo vi uno en Miami no hace mucho, que era una obra que podía estar en un museo perfectamente. Y hay grafitis que no valen nada. La mayoría de grafitis son la firma del individuo y ya está. Es como los tatuajes. Hay tatuajes que son obras de arte y otros que son una birria. Eso es extrapolado al cómic, me imagino, ¿no? ¿Al cómic es extrapolable o son ilustradores? Al cómic, no. El cómic, yo hice cómic al principio. Yo hice... gané bastante dinero con cómic.
Pero el cómic requiere mucho oficio. Bueno, la pintura que os digo que vi en Miami tenía mucho oficio. Curiosamente, el tipo lo plasmaba en un muro, pero podía ser una tela o cualquier otra cosa. He visto muy pocas obras de estas, pero hay algunas que sí que son espectaculares. Pero yo ya eso no lo tildaría de graffiti. El concepto de graffiti, digamos, que es una cosa un poco barata. Mira, yo hice un muro para la Woodstock Foundation, el Festival de Woodstock. En su segunda edición convocaron a una serie de artistas porque el promotor, la pareja del promotor era una curator de arte y nos encargó a gente que conocía murales de 3 metros, 2,40 por 3 metros. Yo hice una con Jimi Hendrix y mi anterior pareja y mi hijo a un tamaño enorme. Entonces eso no se podía considerar graffiti porque lo hacíamos en nuestros estudios, pero allí aparecían como si fueran grafitis porque los pegaban en todo lo que era el muro alrededor. Y de aquellos se eligieron 20 y la Fundación Pepsi Cola lo paseó por las ciudades de Estados Unidos. Banshees, por ejemplo, hace una obra cuidada como grafista. Y aquí mismo, enfrente del Bar Lobo, ahí en el Raval, hay una pared con gatos. Esos gatos están perfectamente realizados. O sea, eso no es un grafitero normal y corriente, es un tío que sabe lo que hace. Pero ya digo, hay muy pocos casos de grafitis que valgan la pena. Bueno, pues... una pregunta. La última. Pues hay 2 niveles. Está el coleccionista, digamos, que lo podríamos dividir entre especulador y coleccionista por vocación, ¿no? El especulador que busca, pues que el artista tenga un nivel de proyección que en poco tiempo le pueda revalorizar la obra, y digamos que el otro tipo de coleccionista busca simplemente pues acumular una serie de obra que él desea contemplar. Yo he tenido ambos clientes. Luego hay un tercero que es el que le da igual, pero igual le decora la casa y queda bien con el sofá, el color del fondo y tal. Yo recuerdo una vez que Anthony Quinn, que es artista, que es escultor, el padre de Lorenzo Quinn, le pidió a un pintor amigo mío que le cambiara el fondo de un cuadro, porque el cuadro era cojonudo, pero él quería el fondo verde. Todavía no sé por qué, porque eso que lo pida alguien que no sabe de qué va, pues vale, pero que un artista le pida a otro semejante barbaridad. Tuve otro que fue muy curioso. Yo había hecho un cuadro que era, digamos, demasiado impactante. Era la cabeza de un niño con un sargento de carpintería presionándolo. Yo pensé, esto no lo voy a vender en la vida, pero no sé por qué me dio por exponerlo. Pues me vino un señor de Lugo, creo que era, que iba por todo el mundo buscando cuadros de niños, a ser posible los más estrambóticos, porque se lo compraba un pediatra famosísimo que daba conferencias por todo el mundo y hacía colecciones de cabezas de niños. O sea, hay rarezas dentro del arte que dices, bueno, pues vale, igual que podía coleccionar otra cosa, pues colecciona cabezas de niños. Pues molt bé, pues ha estat estupendo. Ara anem a... Gràcies.